Y desde aquí, bueno, comenzamos la clase. Hay una lectura en la página 194. Vamos a buscarla. Con que vamos a comenzar la clase. La obediencia proveyó una bendición futura. Aquí está, creo que es el hermano Black Cabin, hablando acerca de este testimonio. Dice así: éramos aún una iglesia pequeña con una asistencia dominical de alrededor de 45 personas y teníamos ya 3 misiones a las cuales tratábamos de respaldar y ayudar. Se nos pidió que auspiciáramos otra misión en Winnipeg, que quedaba a más de 800 kilómetros de nuestra ciudad. Alguien tendría que hacer el viaje de ida y vuelta de más de 1.600 kilómetros para pastorearla. A primera vista la tarea parecía imposible para un grupo tan pequeño. Informé a nuestra congregación del grupito de fieles que se había estado reuniendo por más de 2 años y ahora quería empezar una iglesia. Ya que éramos la iglesia más cercana, teníamos que determinar si Dios nos estaba revelando su obra. ¿Era esto su invitación a que nos uniéramos en lo que Él estaba haciendo? La iglesia la percibió como la obra de Dios y sabíamos que teníamos que obedecerle. Aceptamos auspiciar la nueva misión. Entonces pedimos que Dios nos mostrara cómo y que nos diera la fuerza y los recursos para hacerlo. Varias veces hice el viaje hasta Winnipeg para predicar y ministrar a la gente. Dios proveyó el pastor y los medios de sostenimiento más pronto que ninguna de las otras misiones que auspiciáramos. Pero la historia no concluye allí. La Iglesia Bautista de la Amistad hasta ahora ya ha auspiciado otras 9 misiones y ha formado toda una asociación. Cuando nuestro hijo concluyó sus estudios en el seminario, esa iglesia le llamó a ser pastor. Era su primer pastorado. A nuestro segundo hijo, Tomás, lo llamaron como ministro de música, educación y jóvenes. Nunca me hubiera imaginado, años atrás, que aquel simple acto de obediencia, que al principio pareció imposible, tendría tal potencial de bendición futura para mi familia. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el versículo para que memoricemos, ¿verdad? Esta semana. Vemos acá un ejemplo de lo que es la obediencia. Y ellos tenían, por lo que hemos venido estudiando, pues ellos tenían tiempo pastoreando esa iglesia. Y ya los hijos habían crecido, ya los hijos habían estudiado en el seminario. Y si ellos no hubieran sido en obediencia, no hubieran ido en obediencia, pues le hubiera trucado los planes que Dios tenía para con sus hijos. Entonces vea lo importante de ser obediente. Usted a lo mejor no percibe en un momento determinado, pero la obediencia es una gran bendición para nosotros. Aun cuando no entendamos o no comprendamos lo que Dios está haciendo. Por eso es importante, hermano, que usted vea bien lo que significa obediencia, que comprenda, que determine bien lo que significa obediencia. Dios ha venido obrando en nuestro mundo. Dios está obrando acá en Venezuela. Y aquí mismo donde estamos nosotros, en nuestras vidas, lo que estamos viviendo. Y lo tremendo de esto es que Dios toma la iniciativa para acercársenos a nosotros y revelarnos lo que Él está haciendo. Dios siempre se va a acercar y nos va a decir qué es lo que quiere de nosotros o qué es lo que piensa hacer con cada uno de nosotros. Y esto tenemos que entenderlo como una clara invitación de que nos unamos a Él. Dios siempre se va a acercar, se va a revelar. Tú vas a saber y vas a sentir que Dios quiere algo contigo. Ahora bien, el que nosotros nos unamos a Él va a requerir que hagamos grandes ajustes en nuestra vida, de modo que Dios pueda realizar su voluntad por intermedio nuestro. Cuando sabemos que lo que Dios ha dicho, lo que va a hacer y hemos ajustado nuestra vida a Él, todavía hay una respuesta que dar.
Cuando creemos que hemos hecho todo esto, hay todavía una respuesta que dar. Y es esta: para tener una experiencia con Dios obrando en y a través nuestro, nosotros lo primero que debemos hacer es obedecerle. Cuando nosotros le obedecemos, Él realizará sus obras por nuestro intermedio y nosotros llegaremos a conocerle por experiencia. Nosotros vamos a conocer a Dios es a través de la experiencia, de los tratos que viene haciendo con cada uno de nosotros. No desde ahora, desde muchos años atrás. Uno se da cuenta lo que Dios quiere. Y a medida que lo va conociendo por la experiencia, entonces aprende más a obedecerle. Recuerden lo que hemos venido estudiando acerca de las 7 realidades de mi experiencia con Dios. La primera experiencia con Dios, ¿se acuerda del dibujo? De las 7 realidades con Dios. En primer lugar, Dios siempre está trabajando. Entérese usted o no se entere, Dios está trabajando. Ahorita Dios está trabajando. Ahora, Dios busca, la segunda realidad, una relación continua de amor que es real y personal. Él quiere tener esa relación, que haya esa relación entre nosotros y Él. La tercera realidad es que Dios nos va a invitar a unirnos a su obra. Y es lo que le decía anteriormente, pues. La cuarta realidad es que Dios cuando nos invita, pues nos va a hablar es a través del Espíritu Santo, por medio de Él, a través de la Biblia, la oración, la circunstancia y la iglesia, para Él revelarse a sí mismo, su propósito y su camino. Por eso es importante, verá, que leamos la Biblia, porque ese es el instrumento que Dios va a usar para revelarnos a través del Espíritu Santo. La oración, Dios habla en la oración. A veces uno va a hacer una cosa y uno ora y Dios le dice, no vayas por allí, no te metas por allí. Por las mismas circunstancias, por lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y también por la iglesia, por cada uno de nosotros. La quinta realidad es que Dios quiere que usted se una en lo que Él está haciendo. Y cuando Él le invita a eso, eso le va a producir a usted una crisis de creencia. Cuando Dios le llama a que se una a hacer algo, usted lo primero es que va a decir, no puedo. Siempre va a decir, no puedo, no tengo tiempo, ¿será que podré? Y dice, no, que yo vivo muy ocupado. Es que lo que he aprendido de la palabra es que Dios no busca a vagos, a desocupados. Dios busca a gente ocupada. La sexta realidad es que vamos a tener que hacer grandes ajustes en nuestra vida para unirnos a lo que Él está haciendo. Vamos a tener que ajustar. O no hemos hecho ajustes, que muchas veces nos cuesta. A veces tenemos que dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Y la última realidad, que es la que vamos a estar ya casi estamos terminando el discipulado, ¿verdad? Todavía nos faltan una semana, pero ya estamos llegando a la última realidad, la séptima realidad, que es que nosotros llegamos a conocer a Dios por experiencia cuando le obedece y Él realiza su obra por nuestro intermedio. Ahora, específicamente en esta séptima realidad, surgen 3 acciones que debemos enumerar. La primera es que nosotros, cuando Dios se manifiesta, lo primero que Dios nos dice es que le obedezcamos. Eso es lo primero. Una vez que le obedecemos, entonces Él comienza a realizar su obra a través de nosotros, que es la segunda acción. Y la tercera es que usted va a llegar a conocer a Dios por la experiencia. Usted no conoce a Dios si usted no experimenta. Y usted no va a poder experimentar si no le obedece. Y usted no va a poder obedecerle si no le conoce. Y usted no va a llegar a conocerle si no le ama. Entonces hay acá, ¿verdad? Esto debemos tenerlo bien en cuenta. Después que Dios toma la iniciativa de manifestarse a nuestra vida y nos incluye en su obra, entonces nosotros lo primero que tenemos que creer
que el que nos llamó va a poder realizar la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos han vivido esta experiencia de que cuando Dios le llama dice que no puede hacer? ¿Tú alguna vez? Ajá, dime, hermano. Tú, hermano Jesús, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a estar allí al frente, en la puerta? ¿O alguna vez pensaste que ibas a estar en esta iglesia? No lo pensaste, ¿verdad? Y así, saquen sus cuentas. Y usted verá que lo que Dios le habla a usted, lo primero que pone es el pretexto. No, no es muy difícil, no se puede. Yo no soy lo suficiente ungido como para hacer eso. Pero no es así. Lo que tenemos como primer paso es creer. Cuando creemos, nos va a mover esto a ajustar nuestra vida a Dios, a Jesús. Cuando nosotros creemos, vea, esto es tremendo. Cuando yo creo, yo ajusto. Yo creí en Dios. Y lo primero que Dios me dice es que yo no puedo hacer nada con Él si permanezco en el sitio en que estoy. Eso es lo primero que va a decir. Entonces yo voy a tener que moverme hacia donde Él está, ¿correcto? Eso es ajustar. ¿Ve? Entonces cuando yo creo primero y ajusto, entonces que estoy en posición de obedecer. Si usted no cree y no ajusta, no está en posición de obedecer. Imposible que usted obedezca a Dios. Entonces cuando yo creo y ajusto, entonces nos vamos a colocar en el sitio de la obediencia. Amén. Pero lo primero hay que obedecer. Ya cuando usted empieza a creer y comienza a ajustar entre el creer y el ajustar, hay obediencia. Y ahí empieza a pedir obediencia. Lo primero que debemos hacer es obedecerle. Y cuando le obedecemos, entonces Él va a realizar su trabajo por medio de usted. Entonces usted va a llegar a conocerle íntimamente por la experiencia. Es decir, en la medida en que nosotros nos vamos a relacionar diariamente con Él, vamos a ir conociendo más acerca de Él. Entonces es una relación diaria, es una experiencia a través de la cotidianidad. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 24a dice que el que no me ama, no guarda mis palabras. Amor y obediencia. Ahí, vamos a estar hablando de esto. En estudios anteriores, ¿verdad? Nosotros pudimos ver la relación que existe entre el amor y la obediencia. Aprendimos que la obediencia es la expresión externa de su amor a Dios, de nuestro amor a Dios. Voy a repetir esto porque esto es interesante. La obediencia es la expresión externa del amor, de mi amor a Dios. O sea, si yo amo a Dios, mi expresión externa va a ser ¿cuál? Obedecer. ¿Ve? Muy bien. Ahora, la recompensa de la obediencia y el amor es que Dios se va a revelar a nuestras vidas. Mire, qué interesante esto, ¿no? Primero, para yo demostrar que amo a Dios, la manifestación que se va a dar en mí va a ser obediencia a Dios. Muy bien. Ahora bien, la recompensa que vamos a recibir por eso, por la obediencia y el amor, es que Dios se va a revelar a nuestras vidas. Dios se va a empezar a manifestar. Alguien que no ama a Dios, alguien que no obedece, Dios no le va a poder revelársele. No va a conocer a Dios. Ahora, si tenemos problemas, si alguno dice, es que yo tengo problemas para obedecer a Dios. Él me demanda estas cosas, pero tengo un problema. Entonces hay un problema allí de falta de amor por Dios. O sea, no estamos amando a Dios. Porque si amamos a Dios, no vamos a tener problemas con obedecerle. Entonces el problema es de amor. Ahora, Dios es amor, ¿verdad?
Por lo tanto, su voluntad siempre es lo mejor para mí, porque como Dios me ama, Él va a querer todo lo bueno para mí. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Entonces, Dios lo sabe todo, entonces sus direcciones siempre van a ser las correctas. O sea, Dios no se va a equivocar, siempre va a ser correcto. Ahora, Dios es todopoderoso también. Entonces tengo la seguridad de que si yo no sé, que si yo no entiendo, Él me va a capacitar. Él mismo me va a capacitar. Entonces no hay excusa. Y si le amamos realmente, entonces le vamos a obedecer. Entonces, ¿cuál es la excusa de que yo no puedo obedecer? La excusa es que no le amamos. Porque si le amamos, le obedeciera. Ahora, ¿cómo estas enseñanzas han influido en su amor y obediencia a Dios? ¿Alguien puede describir lo que Dios ha venido haciendo en cuanto al amor y obediencia acá? ¿Hay alguien que puede decir algo al respecto? ¿Nadie? Pase adelante, pues, porque ya iba a pasar clase vista. Dios les bendiga. En mi caso, creo que a través de estos discipulados, en la oportunidad que Dios nos ha brindado, es de acercarme más a Dios, de conocerle. Definitivamente no es algo como etéreo, la parte de amar al Señor, sino es algo como tan cotidiano, que ciertamente tú no puedes amar a alguien que no conoces, que tú no tienes una relación. Por ejemplo, con los aquí mismo, con los hermanos con quien tú más compartes, se desarrollan lazos. O sea, tenemos que llevarlo como así, algo muy sencillo. Asimismo, cuando nosotros desarrollamos una intimidad con Dios, esa relación te va llevando a conocerle, y el conocerle te lleva a amarle, y el amarle te lleva a obedecerle. Y creo que a través de esos discipulados, mi experiencia es que me ha llevado a eso. Algo muy sencillo. Y mejora una relación. ¿Cómo no? Por supuesto. Ahora, no olvide estos versículos, ¿verdad? Estos versículos nos van a ayudar para una mejor comprensión acerca del amor y la obediencia. Mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Santiago 2:20 dice, la fe sin obra es muerta. Jesús dijo que el que está en íntima relación con Él es el que hace la voluntad de su Padre. Jesús dijo claramente que por la obediencia de una persona demuestra su relación de amor con Dios. Juan 14:15-21. Entonces, ¿quién es el que está en mayor capacidad de obedecer? El que ama y el que está en íntima relación con Él. Santiago, en su carta a los creyentes, ocupó considerable espacio para indicar que la fe no se demuestra en acciones, que la fe que no se demuestra en acciones está muerta. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, vieron y experimentaron el gran poder de Dios obrando en y alrededor de ellos. Cuando no actuaron en fe o no hicieron su voluntad, no pudieron experimentar su valiosa obra poderosa. Voy a repetir esto porque esto suena interesante, ¿no? Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, ¿qué vieron? ¿Qué sucedió? ¿Ah? Sí, ellos vieron y experimentaron el poder de Dios. Pudieron percibir que Dios estaba con ellos, obrando. Me imagino que cuando Pedro pasaba, que se sanaban los enfermos, o cuando el pañito de Pablo, ¿no era Pablo? Entonces eran sanados. Empezaron a verse los milagros, pero cuando no actuaron en fe,
¿Se acuerda que este espíritu sale con oración y ayuno, que no podían sacar? Entonces no pudieron experimentar su valiosa obra. Momento de verdad, mire, de muchas maneras la obediencia va a ser su momento de verdad. Es su momento de verdad. Lo que usted hace va a revelar lo que usted cree acerca de Dios. Esos son puntos que usted va a analizar en la gente y van a analizar en usted mismo. Mire, lo que yo hago va a revelar realmente lo que yo creo de Dios. No tanto lo que digo, sino lo que hago. Y segundo, determinará si experimenta su obra poderosa en y a través de usted. O sea, el que usted